Silvia, si... Bueno, Recording is on. Listo. Ok. Bueno, estas son los 10 preceptos, los 10 consejos que le da Chimamanda a su sobrina. Ajá, el primero, ser una persona plena, es decir, no puedes ser mamá si no eres una mujer completa, ¿no? En todos los aspectos. Háganlo juntos, ¿no? Es decir, mamá, papá, tienen que hacer las actividades juntos, ¿no? Los roles de género no son ninguna tontería, tenemos que empezar a quitar esos estereotipos que se tienen. Rechaza de pleno el feminismo light, ¿no? Es decir, no te dejes llevar por cualquier corriente, ¿no? Corriente feminista. Ahí sí me ayudas, Silvia, con el quinto. Enséñale a cuestionar el lenguaje, ¿no? Que precisamente es parte de este camino dentro del feminismo, ¿no? Rechazar la obligación de gustar, ¿no? Es decir, que no, a ti te tiene que gustar el cabello corto, ¿no? O a ti, hija, te tiene que gustar la falda, ¿no? Etcétera. El feminismo y la feminidad no se excluyen mutuamente, que en muchas ocasiones a veces lo confundimos y creemos que ya no tenemos por qué pintarnos, ya no tenemos por qué vernos guapas, etcétera. Habla de sexo y de amor desde la temprana edad, ¿no? Sin miedo, con todos los pantalones del mundo, ¿no? Encarar las preguntas relacionadas con la sexualidad de nuestros pequeños. Haz normal la diferencia, ¿no? Es decir, hay que respetar, hay que ser conscientes, ¿no? De que todos somos diferentes y pues educar, ¿no? Bajo la diferencia, ¿no? Que tenemos como seres humanos. Y ya por último, el 10º, crea referentes, ¿no? Los niños copian y aprenden de los ejemplos, rodéales de mujeres, de hombres fuertes, ¿no? Refuerza siempre la idea, pues, del feminismo, y eso es todo, ¿no? Ahí en la infografía viene el nombre del libro, ¿no? Que se llama, es que me cuesta un poquito de trabajo pronunciarlo, querida Ijeahuele, ajá, Cómo educar en el feminismo, de Adichie Ngozi, es la autora. Y eso sería todo por parte de cómo educar desde el feminismo. Gracias, Larisa. Entonces, para continuar, tenemos el tema de violencia en la maternidad. Creo que quedamos que lo iba a hacer Frida. Efectivamente, pues bueno, qué bello. Yo me voy a quedar con 2 o 3 cositas que me hacían falta del tema anterior. Fue muy lindo escucharla. Pero pasamos de este lindo tema a uno un poquito más fuerte, algo más pesado, posiblemente va a haber madrazos, entonces, pues, ahí, vámonos recio. Y aquí nos lo ponen como ejemplos. Imagínate esto. Eres una mujer joven, tienes capacidades diferentes y te acercas a preguntar acerca de métodos anticonceptivos para tener el sexo seguro y te encuentras con que eres rechazada, alguien te dice que como eres tú, por tu condición, no deberías ser activa sexualmente. O estás embarazada y el doctor, no tú, planifica de acuerdo a su agenda tu parto. Este día tengo libre y este día vas a ser mamá, vas a parir. Y te dice de entrada que vas a tener una cesárea porque hay que ajustarse a su agenda y tiene una agenda ocupada, entonces una cesárea es más rápida que estar esperando a que tengas todo ese proceso del parto, entonces eso es otro ejemplo de violencia. O también imagínate que tienes un VIH positivo, y en contra de tu voluntad te esterilizan por los riesgos que puede tener un bebé estar en esa situación, o tú. O quieras practicar un aborto y en tu país no es legal, podrías terminar en la cárcel. Entonces, pues tienes los recursos, afortunadamente, imagínate esa idea maravillosa de que tienes los recursos para irte a otro país, hacerte un aborto, lo cual no es posible en el tuyo.
o que tienes un estado económico pues bajo. Entonces, la única opción de anticoncepción es un método de largo plazo y que posiblemente te vaya a causar muchas secuelas. Entonces, siendo consciente, podríamos decirlo un poquito, pues tienes que elegir esa opción y pues a lo mejor esa opción te hace sentir mal, pero es lo único, peor es nada, diríamos. En México, y bueno, yo diría que en Latinoamérica, pero enfoquémonos en México, en nuestro país primero, es una pena, es inaceptable que un montón de mujeres mueran por no tener una atención hospitalaria adecuada o por el simplemente hecho de no tener accesos a servicios públicos de salud, los básicos, que exista personal de salud que te niegue la atención, que te regañe, que te condicione sus citas, te maltrate en tus citas, desestimando tu palabra y diciendo que todos tus males son emocionales. Es inaceptable que se estigmaticen a las mujeres que padecen de algún trastorno mental, tachándolas de locas, prefiriendo separar a la madre de sus hijos antes de brindarles apoyo y acceso a algún tipo de tratamiento. Esto es un tema que ya nos estaban mencionando hace ratito con la salud mental. Y la importancia, quisiera recalcar la importancia de dar un seguimiento, de dar apoyo, en lugar de estigmatizar y pues dañar a ambas partes. Creo que a lo mejor es un proceso más largo, pero va a resultar mejor para todos. Entonces, ahorita vamos brutamente a algunas estadísticas, digámoslo, y nos dice que el proyecto de presupuesto para el 2022 refleja que las mujeres importamos muy poco para este gobierno. Se observa un recorte de recursos para atender problemas que afectan directamente a las mujeres. Por ejemplo, el programa Salud Materna, Sexual y Reproductiva prácticamente se quedó con el mismo presupuesto que el año pasado, a pesar de que la razón de mortalidad materna en lo que va del 2021 es un 23% mayor que del 2023. Del 2020. Ay, qué año. Según estas son cifras, según el Observatorio de Mortalidad Materna en México. Entonces, pues, hay que poner más atención a lo que está haciendo el gobierno. Y esto es un poco, creo que podríamos adentrarnos y extendernos en este tema que a todas nos afecta. Y estas son simplemente ejemplos brutos, pero no te puedes imaginar todo lo que puede haber detrás en cuestión psicológica, en cuestión de cómo te trata la sociedad y cómo es tan estigmatizado ser madre en este país. Además de que es nada más quisiera hacer este comentario para cerrar, que es muy curioso que en México sea tan venerada y tan pues nos veneran mucho, o sea, la maternidad y las madres pues se merecen el mundo, pero yo no te lo voy a dar. Entonces, esos simplemente ejemplos de, pues, un ejemplo de las violencias que puedes estar atravesando al convertirte en madre. Gracias, Frida. No sé si alguien Perfecto. quisiera agregar alguna otra cosa sobre este tema que le gustaría. ¿Ok? Brenda. Nada más una cuestión muy rápida, hacer una observación respecto a la cuestión del presupuesto, decirles que la cosa estaba peor, o sea, el programa de salud materna, sexual y reproductiva, además, en años pasados incluía el presupuesto a refugios para madres, sus hijos e hijas en situación de violencia. Entonces, al pasar los refugios a otra partida presupuestal, pues este programa se quedaba sin recursos y pues, tenía la posibilidad de desaparecer. Algunas diputadas de varios partidos de la legislatura pasada tomaron esto como una bandera en la discusión del presupuesto y lograron que se restituyera hasta la cantidad que tenía asignado para los programas que tienen relación
con mortandad materna, con el asunto del cáncer cervicuterino y otra serie de actividades que llevan a cabo en el sector salud, decir que pues estaba a punto de desaparecer y que pues si bien es súper chiquito, sí todavía tiene como la opción de continuar, pero sabemos que parte de la política de este gobierno ha sido pues eliminar una serie de programas que tienen relación directa con las personas por una mala interpretación de la asignación directa de beneficiarios, ¿no? Entonces, únicamente esa parte, pero todo lo demás me pareció muy bien. Ok, gracias, Bren. Entonces continuamos adelante con el siguiente tema. Este me toca a mí. Por fin llegamos a mí. Adelante, Linda. No sé si también aquí vamos a poner lo de la Fundación Ana Bellas, en lo de salud. Pues lo ponemos al final, ¿no? Ok, perfecto. ¿Sí? Ok. Vale. Ok, bueno, yo les voy a hablar sobre la correlación de la maternidad debe de ser feminista. Las mamás criando también están luchando. Esta hermosa frase pues salió de mi investigación que estuve realizando durante todos estos días y gracias a muchas colectivas que estuve leyendo sus aportes, me ayudaron mucho para sacar 4 puntos cruciales sobre esto. 1, ser mujer no es sinónimo de ser madre. 2, la maternidad debe ser libre y elegida. 3, reconocer y redistribuir los trabajos de cuidado. 4, erradicar expectativas sobre la maternidad, que ya son cositas que mis compañeras han mencionado de poquito en poquito, como erradicar estas expectativas. Larisa ya nos compartió la correcta distribución de trabajo sobre el cuidado. Yo al principio les mencionaba que la maternidad debe ser libre y elegida. Y Brenda al final, con el tema final, nos estará compartiendo el de tener hijos o no, ser madre o no. A ver. Dice, y empezamos con una diferenciación entre la maternidad feminista y la maternidad patriarcal. En la investigación que estuve realizando, dicen que la maternidad patriarcal comenzó con el patriarcado mismo. En investigaciones un poquito más extensas, incluso venía maternidad patriarcal desde la religión, una revisión y vista a cómo la religión conlleva la maternidad o incluso cómo la llega a ver, y siempre la describen como una función del padre. Esta es una frase de Victoria Sao, Adrienne Ricci, como la institución patriarcal de la maternidad en 1996. Y a lo largo de 5,000 años, la maternidad del patriarcado ha sufrido las diferentes formaciones sociopolíticas de la historia patriarcal, que son cositas que incluso pudimos ver reflejadas en el tema de maternidad a través de la historia. La maternidad, desgraciadamente, fue convertida así en un trabajo forzado, gratuito y simbólicamente invisible, confinado en dispositivos sociopolíticos de encierro, aislamiento y exclusión de las mujeres. Ya hemos mencionado aquí que muchas de nosotras, desgraciadamente, en el momento en que nos volvimos mamás, como que la imagen de mujer o la imagen que teníamos de nuestra personalidad desaparece o se anula en automático y pasamos a ser solo madres. E incluso entre los memes que compartimos, esa necesidad que tiene la gente de decirnos dónde quedó nuestro hijo cuando salimos 5 minutos de la casa sin él o vamos a hacer alguna actividad. Entonces, esto es había visto ahorita, les digo que ahorita sacando toda la información de dispositivos sociopolíticos. Al parecer, el trabajo que nosotros ejercemos, que obviamente tampoco el trabajo de cuidado es pagado, sí contribuye a la economía, al PIB, no recuerdo bien el porcentaje por el momento, pero sí hay una correlación entre todo el trabajo que se hace en el hogar a lo que se hace a cualquier otro trabajo laboral y común, como ser maestros, como ser doctores, etc. etc. A través de la socialización de nuestro aprendizaje de mujer, vamos interesando una serie de creencias que van a condicionar nuestros comportamientos, pensamientos, emociones
en este caso en torno a la maternidad, creencias tales como que el sentido de la vida de las mujeres es ser madres, que la maternidad es una vía obligatoria para nuestra realización, o que pase lo que pase, ser madre será una experiencia maravillosa, cuando la realidad es que no estamos diciendo que no sea una experiencia maravillosa, pero la verdad es que tiene muchos matices y colores para creer que toda la experiencia es satisfactoria, y esto ha llevado pues a consecuencias como las que se mencionaban antes, de que puede recaer en problemas de depresión, de ansiedad, de culpabilidad. Entonces, ahí por ese lado también es importante volvernos a cuestionar cómo nosotros vemos la maternidad. Principalmente esta imagen tiene que ver también con otras creencias, como que la maternidad tendremos el amor incondicional de los hijos, estaremos siempre acompañadas, nos cuidarán en un futuro, nos querrán siempre. Incluso podemos llegar a pensar que tener una criatura puede ayudar a consolidar o dar estabilidad a la relación de pareja, cuando sabemos que esta es una de las situaciones más estresantes, destabilizadoras a todos los niveles. Tiene ahí un poquito de correlación el hecho de que aún seguimos manteniendo la creencia de que tener un hijo va a unir más a la pareja, cuando pues la verdad es que resultan situaciones difíciles. Esta es una de las causas por las que muchas veces los padres se van. Entonces también hay que ir quitando los mitos de que tener un hijo a veces va a ayudar a que una pareja se concilie o se estabilice, porque la realidad es totalmente contraria, porque no está en tus planes. No, un hijo de sorpresa nunca es una bendición. Aquí, y he hablado con todas ustedes y lo hemos comentado, no es una experiencia maravillosa como lo mencioné antes, y es algo que normalmente sí lleva mucha carga emocional. Yo lo he dicho, yo fui madre de manera sorpresiva y duré mucho tiempo pensando si estaba haciendo lo correcto o no, o incluso yo he llegado a decir que ha sido bastante rápido, no es porque no la quiera, sino porque sí fue algo rápido a lo que no estaba preparada, y algo que incluso todavía ni todavía terminado de solucionar de mis problemas infantiles, y ya soy madre. Entonces ahí se van varios detalles, de modo que se piensa que seamos madres vamos a saber de forma natural y espontánea cómo ejercer la maternidad, que es algo instintivo. La realidad es que ninguna de nosotras, y creo que a manera de chiste, sabemos cómo nuestros hijos siguen vivos, porque la verdad nadie te prepara para ser mamá ni para ser padre. No te dicen cómo tienes que cuidarlo, cómo hay que cargarlo, qué educación le tienes que dar. O sea, nadie te prepara incluso para la experiencia de tener un hijo o dos hijos, porque incluso cada uno de tus hijos viene siendo diferente. La experiencia incluso durante el embarazo es diferente. Después del embarazo es diferente. Todos tus hijos te van a salir totalmente diferentes, con diferentes perspectivas, y cada uno de ellos es una experiencia diferente. Jamás es la misma. Y de aquí caeríamos a lo que es el concepto de buena madre, y que tiene que ver cómo debemos comportarnos las mujeres en relación con nuestros hijos, siendo abnegadas, estando 100% disponibles, olvidando nuestras propias necesidades, disfrutando del cuidado y sintiéndonos satisfechas con el bienestar, crecimiento y felicidad de los hijos e hijas, siendo estos comportamientos además innatos. De este modo sentimos que todo comportamiento que sale de este ideal es incorrecto, y aquí hay que agregarle el hecho de que la gente también parece competencia. Es que mi hijo a los 2 al año caminó, es que mi hijo a los 2 años ya hablaba, es que a mi hijo a los 9 meses incluso he escuchado y agarraba una cuchara. Y entre nosotras mismas debemos de comprender que esto tampoco es una competencia para ver quién es más madre, qué hijo va más adelantado. No, como mencioné antes, cada experiencia es diferente, cada etapa es diferente de los niños, niñas, niñes. Entonces sí hay que incluso entre nosotras mismas como madres dejar estas competencias, porque pues no hay maternidad perfecta ni imperfecta. Y a raíz de esto, pues a pesar de que todas estas ideas son irracionales, nos las creemos y no las cuestionamos. Esto nos lleva muchas veces a sentirnos mal o actuar de forma perjudicial para nuestra salud integral. Lo que ya había expuesto Natalia anteriormente sobre cómo se va desarrollando la depresión posparto, ansiedad de algunas madres, y cómo es de manera perjudicial
pues nos afecta a nuestro día a día, incluso para el hecho de poder ejercer una maternidad más bonita, más linda. Entonces, creo que por esa parte sería todo. No sé si a alguien le gustaría agregar algo sobre este tema o continuamos adelante. Creo que seguimos. Ok, entonces este es todo tuyo, Bren. Sí, hola, ¿qué tal a todos los que nos están siguiendo en esta segunda parte del conversatorio? Agradecerle a las compañeras que se dieron a la ardua tarea de hacer toda una campaña informativa acerca de las maternidades desde una primera voz, ellas al frente y también con los datos e investigación correspondientes. Acá yo me sumo desde mi postura personal, que también es política, y decirles que yo soy Brenda, yo tengo 41 años y he decidido no ser madre por elección. No obstante, soy cuidadora primaria de mi madre junto con mis hermanos, la cual es adulta mayor y requiere una serie de cuidados respecto a un padecimiento crónico degenerativo con el que está. Entonces, varias de las experiencias que narran aquí las compañeras pues me resultan como muy cercanas a mi realidad, porque el trabajo de cuidados al final es una labor agotante y que requiere también acompañamientos. Entonces, desde esa postura, desde ese punto de vista, me gustaría también compartirles que el asunto de tener hijos o no, primero quisiera decir que yo me lo planteé desde muy joven, ¿no? O sea, desde tal vez los 8 o 9 años y que requería también empoderarse del discurso, aunque fueras una niña, ¿no? Entonces te decían, cuando tengas tus hijos, como si fuera una maldición, cuando tengas tus hijos, como un paso natural, que no necesariamente era así, y decías, no voy a tener hijos, con toda la seriedad que te daba tener 8 o 9 años y que la gente podría no creerte, ¿no? Y decías, y no me voy a casar, ¿no? Y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Y quién te va a cuidar? Y, o sea, una serie de pasos donde parecía inevitable esta circunstancia, como si una no tuviera la autodeterminación, ¿no? De hacerlo. Cosa extraña en mi familia, ninguno de mis hermanos ni yo tenemos hijos y todos pasamos de los 40 años, por una decisión y creo que también tiene que ver con un ciclo de vida, con una historia de vida donde nos ha tocado asumir responsabilidades desde muy pequeños. Entonces eso también nos hace pensar en que no queremos replicar como ciertas circunstancias por las que ya pasamos, no necesariamente desde un asunto de maternidad o paternidad, pero sí desde un asunto de responsabilidad con otros y otras. Entonces, desde ahí también decirles que el asunto de la decisión, ya lo dicen las feministas, de las cuales me incluyo, ni de la iglesia, ni del Estado, ni del marido, ni del patrón. Mi cuerpo es mío y solo mía es mi decisión. Entonces, parece absurdo decir o poner en un primer plano a estas alturas del 2022 que no queremos tener hijos, ¿no? Y que debemos de defender ese derecho. Ya se lo han planteado las feministas en México desde los 70, los 80 de manera muy importante. En la Ciudad de México existe el Monumento a la Madre, el cual tuvo que ser modificado en el discurso para poder también dar paso a otro tipo de acciones. La placa que está en el Monumento a la Madre dice, para la que nos amó antes de conocernos. Y después la segunda parte que implementaron las feministas fue porque su maternidad fue voluntaria. Y entonces en ese sentido decir que si no podemos tener la libre determinación de nuestros cuerpos, de tener la libertad sexual y reproductiva, entonces, ¿cuál es nuestra aportación en este sistema de cosas, no? Entonces, para tener o no tener esta descendencia. En el caso de las mujeres todavía es aún más dura la crítica social, la crítica en el sistema económico, en el sistema cultural, porque hablamos de mujeres que son inservibles para el sistema, ¿no? Para el sistema económico, para el sistema cultural, para el sistema de transmisión de usos y costumbres. ¿A quién le vas a legar la tradición que tenemos en casa de hacer tal o cual cosa? O la narración de el origen de las cosas, o cuál es la utilidad para el sistema social que tengamos hijos. En algún momento fue que fueran, que tomaran el oficio de los padres o madres y continuaran
sirviendo a un gran feudo, por ejemplo, ¿no? O a una cierta monarquía tal vez, pero eran para ser personas serviles a los sistemas de cosas, ¿no? No quiero decir estados porque la historia nos da diferentes ejemplos, pero en este ordenador social de replicar o preservar como es las cosas como están constituidas, ¿no? Y entonces en esta idea es que yo, desde mi postura es, las mujeres no somos entes de reproducción, ¿no? Como si fuéramos máquinas de crear humanos a servicio de otros, no somos un instrumento que da elementos útiles, porque además, ya lo dicen las compañeras a lo largo de todas las narraciones, se les exige no solo que tengan hijos e hijas, se les exige que tengan determinados hijos e hijas, con ciertas características, con ciertas aspiraciones, con ciertas formas de ser, porque quien se sale de la norma, entonces la crítica va no solo hacia la personalidad o al libre desarrollo de la personalidad o a la identidad de estas infancias, sino además hay una crítica muy dura hacia las madres, de que no fueron buenas madres, no los criaron de manera adecuada, ellas son las responsables de los altos niveles de delincuencia, ¿no? De si los hijos son machistas o no, o sea, una serie de cargas que se les dan a las mujeres dentro de la sociedad que a mi parecer son muy duras, ¿no? Entonces, y en el sentido contrario es quien decide no ser madre, recibe la otra carga y recibe el otro señalamiento, porque además de todo, está siendo egoísta, sí, pero resulta que es mi vida, ¿no? O sea, es mi ciclo de vida y yo he decidido que así va a ser. Ah, no, pues matriz que no da hijos da problemas, lo dice el sistema biomédico, ¿no? Y entonces cuando las mujeres quieren acceder, por ejemplo, a controlar su sistema desde un asunto de anticonceptivos, por ejemplo, existe todo un cuestionamiento de no solo si es importante para ella o no, sino además si está de acuerdo la pareja o no. Y no hablemos ni siquiera en el asunto de métodos más definitivos, ¿no? En el asunto, por ejemplo, de la esterilización voluntaria, en el asunto de la vasectomía, a los hombres se les juzga, sí, se les pregunta si ya tuvieron hijos, pero a las mujeres se les juzga 2 veces más, porque además se les incita de parte del sistema de salud para no hacerlo, porque se pueden arrepentir, porque pueden tener repercusiones hormonales, problemas emocionales, y una serie de cuestiones que no tienen que ver con eso, ¿no? Entonces, hay una investigación muy importante de una doctora en antropología, Gabriela Pineda, donde da cuenta acerca de cómo es este mandato social en ciertas personas a partir de decidir la esterilización voluntaria, ¿no? De quiénes pudieron acceder o no. Y no es un problema central de México. En general, las sociedades, sobre todo en Latinoamérica, no permiten este tipo de acceso a la salud. En el caso de México, por ejemplo, el artículo 4 nos dice que tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a decidir el número y espaciamiento de nuestros hijos. No obstante, los sistemas están hechos para no acceder a ello. Y entonces hay problemas para las que son madres, ya lo dicen, con problemas de violencia obstétrica, y para las que no lo son, en ese asunto de decir, no puedes acceder a un procedimiento que es legal, no puedes acceder a un método que te resulte atractivo o sencillo para ti, para tu historia de vida, y por otro lado, también tiene que ver el lugar donde se desarrollan estas violencias, ¿no? Porque ya lo decían, no es lo mismo en territorios apartados, ¿no? Que en sociedades urbanas, el acceso a la información sexual y reproductiva. Entonces, en este sentido, es incluso en un lado contrario, hay la otra postura donde algunos médicos van a ciertas poblaciones y deciden que no está bien que las mujeres tengan más de 5 hijos y las esterilizan contra su voluntad. Entonces, de lo que estamos hablando es de decidir sobre nuestro cuerpo, decidir sobre qué queremos hacer con el ciclo de nuestra vida, ¿no? Entonces, me parece también que es importante que quitemos el prejuicio moral, ¿no? Sobre quienes decidimos no tener hijos. Ahora ya se ve incluso como si fuera un estilo de vida, ¿no? Pues muy efímero, o
ahora, como lo narran, por ejemplo, pues en estas revistas de modas y, ¿no? De temas como la revista MOA y Cosmopolitan, ¿no? Ese asunto de, es muy atractivo para las no madres o los dobles ingresos sin hijos, ¿no? Este otro modelo de familia. Y dicen, pues sí, es que estas personas se la pasan viajando, ¿no? Se la pasan utilizando sus recursos para el esparcimiento, el entretenimiento y su salud personal y así de no, las circunstancias son muy distintas. Creo que tampoco se tendría que ver como una cuestión de privilegio, sino únicamente como una cuestión de una decisión un poco más consciente, en primera persona, no quiere decir que las demás no lo son, sino únicamente nombrar en voz alta qué es lo que quiero hacia mí. Entonces, en ese sentido, decir también que nos hace falta avanzar en el libre derecho de decidir sobre nuestro cuerpo en la cuestión del aborto, no como un método anticonceptivo, porque también hay una percepción errónea en muchos estados. Ya hemos avanzado en varios, ahí la llevamos 1/3 de los estados del país con la despenalización del aborto, pero faltan muchos otros, y decir que no es un método anticonceptivo es una decisión de vida y es la última decisión que tiene una mujer ante el asunto de una concepción, ¿no? O sea, siempre es como importante dejarlo claro. Entonces, no me quiero extender muchísimo más, solamente decirles que somos sujetas autónomas de nuestras decisiones, de nuestra vida y de nuestro libre desarrollo de la personalidad, y que no por eso somos, digamos que, indolentes ante las problemáticas de las mujeres que maternan, ¿no? O sea, nos sumamos, yo en particular me sumo de manera activa en muchas de las acciones que tienen que ver con políticas públicas, que tienen que ver con legislaciones actualizadas, que tienen que ver con los derechos de las madres que tiene que reconocer el Estado. Ayer, que fue Día de las Madres, salió un meme, ¿no? Con algunas deudas del Estado con las madres, que me gustaría replicarlo y con eso cerrar. Ellas piden licencias de maternidad más largas, las jornadas de trabajo compatibles con la crianza, la política puntual y efectiva para erradicar la violencia obstétrica, el aborto legal, seguro, gratuito en todo el país, la política efectiva contra padres omisos y deudores de pensiones, la justicia a las madres de personas desaparecidas y víctimas de feminicidios y homicidios, y la justicia para las madres desaparecidas y víctimas de feminicidios. Entonces, en este sentido, decir que ahí vamos juntas, ahí vamos todas, y que sepan que en Proyecto Migala estamos interesadas en subir los temas de las mujeres a la agenda pública nacional. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, Larisa. Muy importante todo lo que nos dijo. Brenda. Ah, sí, cierto, Brenda. Ay, miren, qué cabeza distraída. Perdón, es que ya empecé a cenar. Sin comida mi cerebro no funciona bien. De igual manera, quisiera terminar yo con al menos lo que son las diapositivas, con esta pequeña frase que incluso encontré en un grupo de ayuda para mamás de psicología, que creo que queda muy bien en lo que nosotros pretendemos con hablar sobre estos temas, un poquito más allá de lo jurídico. Obviamente, pues como estamos en Proyecto Migala, se busca que se hagan políticas que nos beneficien a todas, a todos y a todes de manera general. Y esto es que pretendemos que las mujeres puedan colocar la maternidad como un área más, como el resto, y que ser madre no sea una circunstancia más en la vida, igual que lo es no serlo, entendiendo que el hecho de ser madre no es la experiencia esencial constitutiva de la existencia femenina, y que aunque tener hijos puede ser una experiencia maravillosa o no, una mujer pueda sentirse igual de completa o incompleta sin hijos, igual que cualquier otra persona. Para eso se hizo este conversatorio. Muchas de nosotras sí somos madres, pero lo que nosotros también buscamos es que las mujeres que no lo quieren ser, se les sea respetadas, se les deje de estigmatizar, que no se les vea como la primera imagen que puse del de tener o no hijos, es ser egoísta, ¿por qué no quieres tener hijos? Ya es muy fastidiante, yo creo que incluso para ellas y para nosotros es fastidiante el dónde está tu hijo. No me quiero imaginar para ellas que les estén preguntando todo el tiempo, ¿por qué no quieres tener hijos? Entonces,
Con esto finalizamos la parte de las diapositivas. No sé, pasamos a las cartas o cada una habla de ahora sí que de su pequeña experiencia, que ahí como les gustaría hacerlo. Yo ya aquí ya tengo las cartas para compartir. Ahí darles un poquito de contexto, que una carta para la infancia es un ejercicio que hicieron las compañeras de Proyecto Migala, mujeres, sobre el 30 de abril o alrededor del 30 de abril, y está disponible, las pueden leer también en el FEMCINE Migala, que es una publicación que tenemos para subir precisamente pues la creación y los productos que van sacando las compañeras, gráficos, de video y demás. Entonces, ahí vamos a dar lectura por si no se pueden leer en pantalla. No sé con quién vamos a empezar. ¿Cuál es la primera, Silvia? Macorina, levanten su mano, ¿quién va a leer esa? Linda, vas. Macorina, a veces tarareo nuestra canción secreta, esa que solo podemos cantar cuando nadie más está en la habitación, esa que sirve para calmar cuando hay miedo y que probablemente tú comenzarás a olvidar. Recuerdo el sueño más adorable que he escuchado jamás, y la risa burlona y jadeante de tus victorias al ganarme en las carreritas, en el parque. Aún llorabas por las sombras que te atemorizaban en la oscuridad, pero ya entendías el delicado arte de la lealtad, y mandona no es insulto. El insulto es que no te sepan admirar. Quisiera apartarte del dolor, pero lo único que puedo hacer es intentar prepararte para lo que no podemos controlar y a la distancia observar cómo transcurre tu historia, con ese infinito potencial que tiene la poesía de tu existencia. Creo que nada te puede enseñar y porque las geniecillas silenciosas nacen sabiéndolo todo ya. Con profundo amor, tía Gaby. Qué bonita. ¿Quién sigue? Una carta para la infancia de Gerard Ricaño. ¿Alguien la quiere leer? Natalie. Una carta para la infancia. Pequeña niña risueña, sentada en el campo con la mirada perdida en la noche estrellada, imaginando mil historias fantásticas junto a tus amigos que opacaban los ruidos cotidianos de la ciudad, con sus risas llenas de esa inocencia y anhelo en que la vida es magia y algo más que tal vez yo ya he perdido. En los cuentos que escribías, en los cuentos que leías a los demás tratando de interpretar a los personajes, los juegos que organizabas y cómo hablabas con emoción al final del día. Nadie diría que te sentías solita. Porque mirabas a muchos lados con curiosidad y un alma infante llena de amor por conocer. Pero nadie estaba allí para alentarte o guiarte un poco. Volteabas a todos lados, pero sentías que nadie entendía los mundos que creabas en tu interior. Confundida y ansiosa por querer ser varias cosas, artista, bailarina de ballet, astronauta, bióloga, escritora, mil sueños que se iban cayendo conforme pasaba el tiempo, y cuando erróneamente y tal vez sin querer, o si quieres pensarlo, tus seres queridos te comparaban con otros, dañando poco a poco lo que de grande conocerías con un nombre, autoestima. Aunque ahora sientes que hay algo roto dentro tuyo, algo que no lo puede englobar en una palabra o un concepto. Ahora te sentías perdida, te sigues sintiendo solita, pero cuando vuelves a querer soñar y creer en ti, abrazas de nuevo a esa pequeña niña que imaginaba mundos en una noche estrellada. Valoras que nunca se haya ido y que sigue viéndote,
con los mismos ojos llenos de esperanza. En ti, llenos de estrellas y planetas, aun cuando sientes que la vida se te va, la pequeña niña risueña allí está. Gera Ricaño. Gracias. La de Abel, ¿quién la quiere leer? Carta a la infancia de Abel. Larisa, vas. Cuando alguien me pregunta sobre cómo fue mi niñez, que si fui feliz, la respuesta corta sería que tuve una niñez bastante promedio. Y en términos generales fue así. Pero es que en los detalles más pequeños e internos crecí en una familia de clase baja, pero nunca faltó lo indispensable, donde no me sentía llevar, no era en mi interior. Donde no me sentía llevar no era en mi interior. El modelo social en el que crecí me pedía que tuviera amigos, practicara deporte y en general que fuera un niño con esa curiosidad y ganas de explorar que yo no tenía. Al menos no de esa forma, prefería quedarme en casa imaginando historias en mi cabeza en lugar de vivirlas, porque la ficción era más real que la realidad. Y no es que me cayeran mal las personas, pero prefería la convivencia con menos frecuencia y concentrarme en mi propio mundo la mayor parte del tiempo. Yo no creo que esto sea realmente malo, pero me hubiera gustado comprenderme mejor cuando era más joven. Abel. Gracias. De lo vivido he aprendido para ustedes, mis sobrinos. Esa quisiera leerla yo. La vida es ese divertido juego en el que siempre jugamos. Habrá veces que perdamos, pero a veces también ganamos. La vida es así, queridos retoños. Aprender a vivir y ver cómo somos. Grandes aventuras les esperan, pero lo más importante son los aprendizajes que cosecharán de ellas. Poco a poco irá creciendo y de sus errores irán aprendiendo. Nada en esta tierra les pertenece, porque es la madre tierra quien se los ofrece. De los árboles frutos nos da el alimento rico para volar. Volar, volar, correr y bailar es algo de lo que podemos aspirar. Juguetes amontonados, vacíos y empolvados, porque es nuestra imaginación quien le da vida al fierro oxidado. Muchos consejos les puedo yo dar, hablando y hablando puedo yo estar, pero son ustedes pequeños, su verdad deben encontrar. Respetar, amar, escuchar y jugar son los valores que yo les puedo otorgar. Anónimo. Natalie, esa es tuya, Natalie. Chale. Está bien. Mi infancia fue un sueño. Desde pequeña he logrado acostumbrar a mi mente a las palabras todo estará bien. Casi como un somnífero. Cuando mi padre golpeaba a mi madre, todo estará bien. Mientras me aferraba a mi hermanita y humedecíamos nuestros hombros. Después de que mi padre o mi madre me golpearan, todo estará bien. Sentada en el piso del baño abrazándome las piernas. O cuando me cortaba, todo estará bien. Para después cubrirme con pulseras que yo misma tejía. Quizá por eso recuerdo mi infancia como un sueño. A veces no puedo recordar, pero otras sí. Y hoy aún me surge la duda cuando el dolor me abruma. ¿Estoy despierta? Lo he pensado mucho. ¿Debería comenzar a decirme algo no está bien? Natalie Ocampo. Bravo. La siguiente es Quien volviera, de Gretel Gutiérrez. ¿Quién nos ayuda a leerla? Ariel. ¿Quién volviera? ¿Quién volviera a ser ella que nunca le importó una sola calificación porque nunca supo lo que eran? ¿Quién volviera a ser ella que creía que las novelas se grababan con cámara escondida, a pesar de las malas actuaciones y que por culpa de una novela creyó que los perros hablaban, pero no todos, solo los que tenían rastas? ¿Quién volviera a ser ella que después de tomar un jugo en el centro comercial y ver que su mamá lo escondía en algún aparador, tomaba la basura y la llevaba hasta la caja para decir al cajero, es que mi mami ya se le estaba olvidando? ¿Quién volviera a ser ella, que se detenía a la mitad del bailable para acomodar su vestuario y poder salir bien en la foto? ¿Quién volviera a ser ella, que creía que lo malo no era pintar en la pared, lo malo es que se viera, por eso se
por eso pintaba y luego movía un mueble enfrente del dibujo. Gretel Gutiérrez. Frida con Frida. Ah, vas. Caray, soy yo. Sin título porque se me olvidó. En esta sociedad en la que en la que nos encontramos habitando hoy, en la vida de adulto, donde entre compromisos laborales, sociales y económicos no existe espacio para la infancia. Vivimos una vida siempre a prisa, en una eterna carrera contra uno mismo. Las infancias se encuentran creciendo en entornos que no fueron creados para ellos. Estas pequeñas personas se encuentran en un mundo muy grande, en donde los espacios son muy amplios, pero no para moverte. Los entornos muy ruidosos, pero no para su voz. Con un montón de cosas por ver, pero no para sus ojos. Un mundo entero por crear, pero no para su imaginación. Apreciar y respetar requiere tiempo. Ir despacio, prestar atención, aunque de manera contradictoria, no tenemos tiempo para vivir, me comentaron en una ocasión. Antes de darle la responsabilidad a los niños acerca de su propio comportamiento, hay que evaluar el entorno en el que están creciendo, porque ellos son un reflejo de su entorno. Confiemos un poco en la sabiduría de la infancia. Esperar una obediencia ciega solamente no es sano, sino también muy peligroso. Si logramos educar con los valores y responsabilidades correctas para el futuro utópico que soñamos, confío que ese futuro imaginario no lo será para ellos. Frida. Bravo. Este fue un bonito ejercicio de las infancias. Recuerden que está en Facebook, en el FEMCINE Migala. Y nada más le pasamos la palabra a Silvia para que nos dé el cierre de este conversatorio sobre maternidades, que estuvo maravilloso. Va, Silvia. Denme chance, creo que ya ahí ya me veo otra vez. Ahí me veo otra vez. No, pues agradecerles a todas ustedes que estuvieron trabajando arduamente, que se unieron a esta sesión, que le echaron ganas para las investigaciones, que enviaron sus infografías. Les agradecemos mucho a todas las mujeres maravillosas que están aquí, que cooperaron con este conversatorio. Les seguimos recordando que mucho del contenido que se estuvieron realizando, pues ya los habíamos mencionado antes, están en FanCine, se subió al grupo de Proyecto Migala. Esperemos, si alguien gusta, pues lo podemos compartir y pueden subirlo a sus perfiles de Facebook, a su Instagram, a Twitter, para empezar a hacer la voz sobre que se tocaron estos temas. Ay, perdón que la primera parte se haya caído, cosas de Jitsi. Ya con esta segunda parte, pues recompensamos lo que no se vio, lo que se perdió. Y creo que de mi parte sería todo. No sé si a alguien más le gustaría agregar alguna otra cosa. No, nada más decirles que si están interesados, interesadas, estamos en Proyecto Migala Oficial en Facebook, y a partir de ahí, aceptando el primer registro, pueden unirse a los distintos grupos en formación que tenemos, por áreas de interés o estatales. Entonces, pues, únanse a Proyecto Migala. Muchas gracias a todas.